Buen día, bienvenidos a Comentarios al Evangelio del Domingo, en esta ocasión celebrando ya el segundo domingo de Adviento del ciclo C del año litúrgico en el que estamos leyendo el Evangelio de San Lucas. En esta ocasión escucharemos un trozo del capítulo 3, versículos 1 al 6. El texto dice lo siguiente: en el año 15 del reinado de César Tiberio, siendo Poncio Pilato procurador de Judea, Herodes tetrarca de Galilea, su hermano Filipo tetrarca de las regiones de Iturea y Traconítide, y Lisanias tetrarca de Abilene, bajo el pontificado de los sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino la palabra de Dios en el desierto sobre Juan, hijo de Zacarías. Entonces comenzó a recorrer toda la comarca del Jordán, predicando un bautismo de penitencia para el perdón de los pecados, como está escrito en el libro de las predicciones del profeta Isaías. Ha resonado una voz en el desierto: preparen el camino del Señor, hagan rectos sus senderos. Todo valle será rellenado, toda montaña y colina rebajada. Lo tortuoso será derecho y los caminos ásperos serán allanados, y todos los hombres verán la salvación de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estimados hermanos, continuamos recorriendo este camino de preparación a la venida del Señor que llamamos Adviento. Adviento significa venida, significa llegada. Estamos disponiendo nuestro corazón para que el Señor pueda venir. Y así, hoy el evangelista San Lucas nos presenta un cuadro solemnemente descrito, con referencias a la historia profana, es decir, a la historia de aquel tiempo, para subrayar que la salvación de Dios se realiza dentro del tiempo y dentro del espacio, es decir, que la salvación de Dios es histórica. Por eso esta descripción tan minuciosa de las coordenadas espaciotemporales. Nos dice dónde y nos dice cuándo, nos dice quiénes gobernaban en aquel entonces. El emperador era el César Tiberio. ¿Por qué es importante referirse al emperador? Porque eran los romanos los que dominaban Palestina. Y luego entonces menciona al procurador romano que gobernaba en la provincia de Judea, que era Poncio Pilato. Recordemos que los romanos, para vigilar por sus intereses, nombraban procuradores sobre los territorios ocupados. Luego permitían que los pueblos conquistados tuvieran sus reyes, siempre sujetos a la autoridad romana. Y así menciona a Herodes, tetrarca de Galilea, a su hermano Filipo, tetrarca de las regiones de Iturea y Traconítide, y Lisanias, tetrarca de Abilene. Pero también menciona a los que en el ámbito religioso estaban al frente del pueblo de Israel, bajo el pontificado de los sumos sacerdotes Anás y Caifás. En realidad, no podía haber dos sumos sacerdotes al mismo tiempo. Lo que hace Lucas es mencionar a aquel que era emérito, Anás, y aquel que estaba en funciones, Caifás. Pero luego dice entonces: vino la palabra de Dios en el desierto sobre Juan, hijo de Zacarías. Esto es significativo. La palabra de Dios no vino sobre el emperador, no vino sobre el procurador, no vino sobre los reyes que gobernaban en las diferentes regiones de la Palestina de aquel entonces, no vino ni siquiera sobre los sumos sacerdotes, vino sobre Juan en el desierto. La palabra de Dios había dejado de escucharse. El pueblo de Israel lo sentía. 2 siglos antes de Cristo ya no había habido profetas en Israel. Y entonces el pueblo de Israel se sentía como desorientado, como perdido. ¿Por qué ya no había habido profetas en Israel? Porque el pueblo de Israel había rechazado constantemente la palabra de Dios. Finalmente Dios se quedó callado. Dios guardó silencio. Es que también esa es una forma de hablar. El silencio también dice muchas cosas. Dios guardó silencio, pero ahora vuelve a hablar. Y nos dice el evangelista San Lucas: vino la palabra de Dios. O sea, nuevamente se vuelve a oír la voz de Dios en medio de su pueblo. Y vino la palabra de Dios en el desierto sobre Juan, hijo de Zacarías, subraya el evangelista. ¿Por qué dice que era hijo de Zacarías? Porque Zacarías era sacerdote y Juan debía de ser entonces también sacerdote. Hubiera así asegurado una vida tranquila, en paz. Y sin embargo, Juan prefirió irse al desierto porque esta fue la vocación que Dios le dio.
Él sintió la necesidad de irse al desierto. ¿Qué hay en el desierto? Nada, pero al mismo tiempo todo. Es decir, en el desierto está Dios. El desierto es el espacio, el lugar del encuentro. Hay que recordar que el pueblo de Israel fue llevado por Dios al desierto antes de llegar a la tierra prometida. Y fue en el desierto donde el pueblo de Israel se encontró con Dios. Por tanto, el desierto es un espacio privilegiado para el encuentro con Dios. En el desierto uno lleva lo esencial, es decir, se olvida de lo superfluo. Por eso, qué importante es que en este tiempo de Adviento vivamos la espiritualidad del desierto, es decir, deshacernos de lo superfluo y concentrarnos en lo esencial, quedarnos con lo que es básico y fundamental, la relación con Dios, la oración y también la caridad para con el prójimo, dos elementos fundamentales que no se nos deben olvidar. Luego dice el Evangelio, entonces comenzó a recorrer toda la comarca del Jordán. Si Juan ha recibido la palabra de Dios, ahora comienza su misión. Comienza a recorrer la comarca del Jordán, significa aquella región que estaba en torno al río Jordán y predicaba un bautismo de penitencia para el perdón de los pecados. ¿Qué está haciendo Juan? Está preparando la venida del Señor, está preparando la venida del Mesías. Es importante subrayar que Juan es el precursor del Salvador, porque aquí está realizando ya su misión. Comienza a predicar un bautismo de penitencia para el perdón de los pecados. La exigencia primera en este tiempo de Adviento, si queremos que el Señor venga a nosotros, es la de la conversión, un compromiso de vida. Tenemos que convertirnos al Señor, pero no solo como un esfuerzo personal, sino como apertura a la gracia del perdón, de la misericordia divina, que nos cambia la vida. Y dice entonces el Evangelio que Juan cumplía con aquella misión, como está escrito en el libro de las predicciones del profeta Isaías. La misión de Juan ya había sido anunciada por el profeta Isaías 7 siglos antes. ¿Y cómo describía el profeta la misión de Juan? Ha resonado una voz en el desierto, en este caso es la voz de Juan. Preparen el camino del Señor. Esta es la invitación del Adviento. Preparemos nuestro corazón, preparemos nuestra vida para que pueda venir el Señor. Hagan rectos sus senderos. Y una invitación a enderezar nuestra vida porque a veces tomamos por caminos que no son los que llevan a Dios, que no son los que llevan a la verdad, a la justicia, a la santidad. A veces nuestros caminos no son rectos. Hagan rectos sus senderos. A veces nuestros caminos son chuecos. A veces nuestros caminos son desviados. Tenemos que volver al camino recto. Que todo valle sea rellenado, dice el profeta Isaías, aludiendo a la misión de Juan el Bautista. Todo valle será rellenado. ¿Y esto qué significa? Significa que la depresión, la tristeza, el desánimo, el desaliento, hay que rellenarlo con la confianza en Dios. Hay que rellenarlo con poner en el Señor nuestra esperanza. Cuando dice hagan rectos sus senderos, significa que vivamos más de acuerdo a la voluntad de Dios. Que toda montaña y colina sea rebajada. Que todo orgullo y soberbia, que toda autosuficiencia sea puesta al nivel por la humildad, por la sencillez. Y luego nos dice que lo tortuoso se haga derecho. ¿Cuántas cosas tortuosas hay en nuestra vida? A veces vamos conciliando el mundo con nuestra vivencia del Evangelio y terminamos por no vivir el Evangelio. Hay que enderezar lo que está tortuoso y los caminos ásperos que sean allanados. Hay que tratar de hacer que nuestra vida sea siempre una vida de frente y de cara a Dios, que hagamos aquello lo que a Dios le agrada.
Todos los hombres así verán la salvación de Dios. Esta es la invitación y por tanto, en resumen, el Evangelio de este día nos invita, por un lado, a la confianza en Dios, que realiza su salvación en el tiempo y en la historia, y a un compromiso de vida que llamamos conversión, que implica primero apertura a la gracia, apertura a la misericordia divina, para que Dios nos cambie el corazón y nos haga capaces de ser mejores, mejores cristianos, mejores hijos de Dios, mejores discípulos de Cristo, que vivamos el Evangelio con profundidad, con seriedad, con compromiso de vida. Y recordemos, tenemos aquí dos tareas: crecer en la oración para que nuestra relación con Dios sea más profunda, y crecer en la caridad para que nuestra sensibilidad por el hermano necesitado sea cada vez más profunda. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana. Que pasen un feliz día del Señor.